Saludos amigos de YouTube. La semifinal entre Magnus Carlsen y Teimur Radjabov se encontraba en favor de Magnus Carlsen hasta antes de esta partida que vamos a ver a continuación en el FTX Crypto Cup, ya que Magnus Carlsen estaba arriba en el marcador 2-1 y unas tablas ya le daban la victoria en este primer set de las semifinales. Por su parte, Radjabov de blancas pues no se iba a quedar de manos cruzadas, ¿no? Iba a intentar luchar lo más posible y buscar la victoria para por lo menos empatar este primer set. El ritmo de juego es 15+10 y vamos a ver qué pasó. Abre con D4 aquí Radjabov, caballo F6, C4, E6, intentando una Nimzo India. Tras caballo C3, alfil B4 sería la Nimzo India. Y Radjabov elude la Nimzo India con caballo F3. D5, y atrás ponemos por ahí un gambito de dama declinado. Y tras caballo C3 opta por la jugada alfil B4 Carlsen, la defensa Ragozin. Y alfil G5 de Radjabov. Vemos que tras H6, en posiciones del gambito de dama declinado, normalmente el blanco mantiene la clavada con alfil H4. Pero en esta posición en específico permitiría al negro ganar un peón con D por C4. Ya que tras la jugada E3 permitiría un B5 aquí del negro. Ahora vemos que no puedes comer en B5 debido a la clavada y el negro mantendría su peón de más. Por eso es que tras H6 Radjabov come en F6, dama por y dama 4 jaque. Ahora parece que ese alfil se va a caer, pero simplemente caballo C6 se tapa el jaque y también defiende el alfil en B4. E3 para ya desarrollar ese alfil y también recapturar en C4, la jugada más natural. Enroque corto y torre C1. Ahora se prepara para capturar en C3 y que no le estropeen la estructura de peones. Capturar en C3 de torre. Dama G6 le pone difícil la situación al alfil para desarrollarse. Vemos que hay presión sobre G2 y en caso de que jugaras algo como alfil E2, pues dama por G2 sería interesante. H4 de Radjabov con la intención de jugar H5 y desalojar la dama de la columna G para que deje de meter presión sobre el peón en G2. Torre de 8 de Magnus y H5. Vemos que en caso de dama G4 te meto un torre H4 y te desalojo la dama de todas formas de la columna G. Así que Magnus opta por dama F6, no quiere jugar dama G4 y darle ese tiempo gratis prácticamente con torre H4. Ya que aquí torre H4 de todas formas de Radjabov era su idea de todas maneras. Ya lanza ahí la torre al ataque y vamos a tener una partida emocionante, ¿no? Radjabov se la va a jugar con todo, ya va a mantener su rey en el centro, ya no hay forma de que se pueda enrocar, ha movido sus dos torres. Y aquí Magnus debió haber jugado D por C4 y tras algo como alfil por jugar alfil D7. Ahora se amenaza a comer en C3 primero. Vemos que el caballo tiene una responsabilidad manteniendo la defensa del alfil en B4, así que primero comería el negro en C3, torre por o B por, no importa, y caballo por D4. Esa es la amenaza del negro. Y jugar esta posición donde el blanco sigue estando un poco mejor, pero tiene algunas posibilidades por ahí Carlsen, ¿no? De igualar. Tras torre H4 opta por la jugada E5, una pequeña imprecisión, y C por D5 de Radjabov. Torre por y ahora D por E5. Se abre la torre desde H4, así que prácticamente única comer en C3 porque te están tocando ese alfil y también te tocan la dama en F6. Torre por mantiene su estructura intacta. Y aquí el problema de Magnus es que tras la jugada caballo por E5 se abre la diagonal de la dama, ¿no? A la siguiente Radjabov le mete un jaque y fíjense cómo la dama clava ese alfil en C8 y va a ser muy difícil sacar ese alfil en C8 y por consiguiente la torre de A8 también va a quedar un poco fuera de juego, ¿no? Es muy molesta esta dama en E8 y siempre mantiene las piezas del negro muy restringidas. Rey H7, única jugada prácticamente.
Y aquí viene una serie de errores que son completamente justificados. La verdad es que es muy difícil encontrar todas las jugadas que sugiere aquí la máquina, y encontrar las mejores jugadas en un ritmo rápido de 15 minutos es imposible prácticamente, ¿no? Hace torre F4 aquí Radjabov y ya tenía la posibilidad de jugar con torre D4. Esa era la mejor jugada que ofrece el módulo. Había que calcular, por supuesto, qué pasaba tras caballo por F3. Aquí, que por F3, torre por D4, peón por D4. En esta línea, por ejemplo, había que calcularlo todo, porque aquí parece que el negro ya va a lograr expulsar esa dama de 8, ¿no? Con la jugada dama de 6 jaque. Ya ofrece el cambio de damas, pero aquí fuerte jugada torre 3. Se vienen unos jaques con alfil de 3, por lo que prácticamente estás obligado a cambiar damas. Y tras dama por torre por, te amenaza un alfil H3, tomando ventaja de la clavada de ese alfil, ¿no? Ya ganando pieza y ganando la partida. Y por ejemplo, contra algo como B6, existiría la fortísima jugada alfil de 3. Fíjense qué importante este jaque, ¿no? En caso de F5, alfil por, y ya tomarías ventaja de la clavada, ¿no? De la pieza, ganando material. Fíjense qué importante este jaque, ¿no? Como no puedes hacer F5, es prácticamente ya mate. Única jugada, G6. Pero tras H por G6, peón por, vemos que ahora el rey se expone en la séptima y tenemos algunos jaques por aquí. Y ahora sí, alfil A6. Contra alfil B7, que parece que hay tensión entre las torres y también el alfil está colgando, tenemos la importante jugada torre 7. Ahora sí se ve claro la importancia, ¿no? De insertar ese alfil de 3 jaque. Fíjense que si aquí tras B6 juegas alfil A6 directamente, pues permites alfil B7 y ahora sí no tienes ningún jaque porque el rey no está expuesto. Aquí tendrías ya que cambiar material, ¿no? No ganarías ni pieza, ni torre, ni nada. En la otra línea sí que ganas pieza. Bueno, aquí tras torre de 4, la mejor jugada que da la máquina es dama de 6 directamente. Y tras dama por, primero intermedia, caballo por F3 estropeando la estructura de peones del blanco. G por F y ahora sí recapturar. Torre por, alfil por y entregar ya ese peón en C7. Y aquí el blanco quedaría con peón de más, con una pequeña ventaja, ¿no? Que bastantes posibilidades para apretar. Bueno, aquí Radjabov opta por la jugada torre F4, que ya le hubiera permitido a Magnus por lo menos igualar la posición con la jugada dama B6. Pero como les digo, ¿no? Estas jugadas como dama B6 son brutales, ¿no? De cálculo absoluto de la máquina. Por ejemplo, aquí tras dama B6, pues todos pensamos, ¿qué pasa, no? Ese caballo está colgando en E5, ¿no? ¿Qué está pasando? Pues tras caballo por E5, lo que ofrece el módulo es dama por B2, metiendo presión sobre la torre en C3. Y por ejemplo, tras algo como torre D3, que parece que no pasa nada, existirá la fuerte jugada alfil G4, ¿no? Aquí un cañonazo. Vemos que se amenaza a dama C1 o dama B1, un jaque en la primera. Y tras torre D1 simplemente comes la torre. Sin mencionar que la dama N8 está colgando también. Por ejemplo, una línea aquí con caballo por G4. Seguiría dama B1 jaque. Rey D2. Y ahora sí comes N8. Tras torre por D5. Ahora sí podemos ver la importancia de dar el jaque primero en B1. Aquí tenemos dama por A2 y a la siguiente ya recuperamos la torre en D5 y completamente ganado para el negro esta posición. Magnus tras torre F4 no hizo dama B6, hace dama D6 y es un pequeño error por ahí, ¿no? Ese dama D6, vemos que es una jugada, la verdad que bastante natural. La intención es pues dar un jaque por ahí en D1. Ups, perdón, aquí saltó saltó repentinamente a otra posición. Bueno, pues dama D6, la intención es dar un jaque en D1, pero Radjabov simplemente hace alfil E2, evita los jaques en D1
Y aquí F5 de Magnus. Tras alfil E2, la jugada que ofrecía a la máquina era C6. Y tras algo como torre D4, buscar un final, ¿no? Con dama E6, se cambiarían las damas. Torre por, caballo por, para cambiar esa pieza, porque el caballo te quedaría colgando prácticamente, ¿no? Ya has eliminado el defensor del caballo, la torre en D5, así que hay que comer alfil por, C por D y rey D2, con mucha actividad para el blanco y la debilidad del peón en D5 del negro. Vemos que se viene en torre C7, rey D3, rey D4 y es mucha presión para el negro que pueda resistir esta posición, aunque igual y por ahí tiene alguna ligera esperanza, ¿no? De aguantar. Opta por F5 aquí Magnus, que ya le hubiera permitido a Radjabov obtener una gran ventaja aquí con la jugada otra vez torre D4 y vamos a transponer otra vez a ese final, ¿no? Que vimos con la torre N8, por ejemplo, tras caballo por F3, alfil por, tocando la torre, torre por prácticamente forzada, E por D y aquí parece que se cambian damas, pero otra vez fortísima jugada, torre 3. Y tras los cambios torre por, vemos que si amenaza algún alfil E5, alfil E6, B6 no la puedes hacer porque se te cae la torre N8 y es similar, ¿no? A la línea que vimos hace poco donde se queda esta clavada y es lapidario ya para el negro. Hace caballo de 4 Radjabov, no juega ese torre de 4, dándole una pequeña esperanza a Magnus, que aquí pudo haber jugado con dama B6, ya que ahora en caso de caballo por F5, como se jugó en la partida, tendría la fortísima jugada alfil por F5. Ahora parece que se está dejando la torre en A8, pero tras dama por A8 existiría el cañonazo dama por B2. Ahora se amenaza dama B1, se está tocando la torre en C3 y es muy difícil ya defender esa torre en C3. Además el jaque en B1 es ya mortal. Vemos como la torre corta al rey totalmente en la primera fila y es prácticamente ya mate, ¿no? En pocas. Tras caballo de 4, Magnus juega C6 y ya le permite a Radjabov caballo por F5. Ahora sí que está tocando la dama, no puedes comer ahora sí en F5 porque simplemente dama por A8, ya no tienes esos dama por B2 que eran interesantes, no hay ningún jaque en D1, así que prácticamente hay que cambiar damas, ¿no? Opta por dama D8, pero el final es muy malo para el negro. Cambia damas Radjabov y regresa a D4 simplemente. Alfil D7, torre 4 tocando el caballo, torre 8 lo defiende, torre C5 incrementa la presión sobre ese caballo. Vemos que el caballo de 3 no sirve, simplemente alfil por, sigo defendiendo mi torre. Igualmente caballo F3, G por F, ¿no? O alfil por y mantengo la defensa sobre mi torre. Así que caballo F7 y alfil D3. Ahora se amenaza por ahí alguna descubierta, pero simplemente rey H8 se aparta Magnus. Torre por, alfil por, perdón, torre por. B4, busca un B5 y debilitar un poco más los peones en el flanco de dama de Magnus. Además, tras B5 y C por B, vemos que hay entradas por ahí, ¿no? Quizás. También mete una 4 en algún momento. Y posteriormente, ahora sí B5. Caballo D6 y alfil G6. Fíjense qué fuerte pieza este alfil en G6, ¿no? En todo momento restringiendo las casillas de escape del rey. Y es prácticamente, son redes de mate, ¿no? Que el blanco va a buscar y va a atar a la torre de 8 a la primera fila. Torre 7, A4 ya para meter ese B5 ahora sí. Rey G8 y rey E2. Ahora activa su rey Radjabov, ya tiene todas sus piezas en las mejores posiciones, así que lo único que le falta es mejorar su rey. Caballo E4 le toca por aquí. Y torre C2. Obviamente no va a cambiar ese alfil, porque como les digo, ese alfil en G6 en todo momento mantiene al negro al pendiente, ¿no? De esos mates del pasillo. Caballo F6, B5, ahora sí ya avanza por ahí e intentar crear debilidades. C por B, A por B y A6. Magnus busca cambiar todos los peones
para ver si simplifica demasiado la posición y que no haya suficiente material como para que Radjabov pueda meter presión en la posición. B por A6 de Radjabov, B por A6 de Magnus y torre B2. Ya amenaza por ahí algunos jaques y después venir con algún torre A8, ¿no? O también torre B7 ya clavando ese alfil. Alfil E8 le busca el cambio de ese poderosísimo alfil, pero simplemente torre B8 no le permite el cambio, le clava el alfil. Rey F8 sosteniendo ese alfil en E8. Caballo F5 que amenaza un caballo D6. Cambiando todas las piezas, vemos que se cambiaría el alfil, caballo y torre, y una vez que queden en el final de reyes, pues simplemente este rey para el peón y con los 4 peones en el flanco de rey ganaría fácilmente el blanco. Torre 6 evita ese caballo de 6 y torre a 8 metiendo presión sobre el peón. Caballo de 5 y aquí simplemente cambia en E8 Radjabov, forza torre por y ahora sí se come ese peón de A6. Ahora son 2 peones de ventaja y ya debería de ganar muy fácil el final. Caballo F4 jaque. Parece que todavía tiene algunos trucos por ahí Magnus. Vemos que ahora el peón está colgando y es una clavada, ¿no? Así que no puedes comer. Rey F3, caballo por H5. Pero aquí, fuerte jugada de Radjabov, G4. Única jugada del caballo, caballo F6. Y ahora caballo por H6, ¿no? Muy bien calculado por Radjabov. Hasta caballo por H6. En caso de G por F, torre por. Y vemos que son 2 peones de más en un final de torres completamente ganado. Así que opta por caballo E4 Radjabov. Ahora sí que amenaza comer en H6. Así que simplemente se retira F5. Caballo G5 y rey G2. Ahora con los 2 peones de más no debería de tener ningún problema Radjabov para convertir. Torre B8, caballo D4. Rey F7. Torre A5 le toca al caballo, caballo E4. Torre 5 vuelve a insistir ahí sobre el caballo. Caballo F6 metiendo presión aquí, pero simplemente estabiliza con F3. G6. Rey G3. Activa su rey. Torre B1. Intenta molestar con algunos jaques. Torre B5 le busca el cambio de torres. Magnus decide cambiar. G5. Caballo C3. Rey G6 y tras F4 ya se rinde Magnus. Y es que son 2 peones de más. Es un final para el calibre de jugador de Radjabov. Es un paseo en el parque prácticamente ya, ¿no? Este final. Y al final pues terminan empatados en este primer set. Por lo que quien haga 2,5 puntos de los 4 en el set del día de mañana pasaría a la gran final. Y bueno amigos, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse. Hasta la próxima.